Señoras y señores, damas y caballeros, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Donde nos sintonicen mediante la magia satelital, estamos para el globo terráqueo. Esta es RTV, la nueva imagen de Honduras, cubriendo el territorio nacional con los 298 municipios y los 18 departamentos. Esta es una emisión más de Punto de Vista, una visión transparente al acontecer nacional e internacional, y hoy enfocado a la bien amada ciudad de San Pedro Sula, donde en el 2000 al 2004 nuestra Iglesia Católica logró convencer a las autoridades de aquel entonces municipales de que debía de revertirse el maltrato, el flagelo, la mutilación y la muerte de niños debido al excesivo uso de explosivos, armas de fuego y demás durante la temporada de Navidad y Año Nuevo. Le damos seguimiento entonces al tema y hoy contamos con la presencia de un recién estrenado sacerdote de la Iglesia Católica, el padre Alex Ramos, quien es uno de los hombres cercanos al párroco de la Iglesia Guadalupe, que en su momento ha generado ya 2 obispos para la honra y gloria del Señor y para los sanpedranos y para la Guadalupe. ¿No es así, padre? Es un gusto saludarle. Igual, mucho gusto también, Olma, mucho gusto también de compartir frente a su auditorio en este tiempo de Navidad en el que nos aprestamos a actualizar el acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos nuestra fe y nuestra confianza. Muy bien, vamos a lo que venimos, como dicen por ahí, porque el tiempo es oro. Esta televisora anda en $1000 el minuto, entonces tenemos que aprovechar a este hombre que lo estamos estrenando también en el ámbito de las ciencias de las comunicaciones y la televisión. Dice que en radio ha tenido un poquito de trayecto. Él se ordenó recientemente en el mes de septiembre, todavía me huele a pancito recién salido del horno. Padre, su punto de vista, o el punto de vista de la Iglesia Católica en el tema referente a la Navidad y la celebración de la llegada de un año nuevo. Pues tenemos que remontarnos a la historia, ¿no? Jesucristo, el Hijo de Dios, pero que ha decidido hacerse uno de nosotros, hacerse hombre, compartir nuestros gozos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras tribulaciones. Tendremos que remitirnos entonces al relato bíblico de los evangelios, sobre todo el Evangelio de San Mateo y San Lucas, recogidos en la Sagrada Escritura, que nos muestran cómo Dios se hace uno de nosotros en medio de una familia muy humilde, José, María, y ese acontecimiento o de los acontecimientos fundamentales de la historia de salvación para nosotros, de la historia de la fe como tal, el nacimiento de Dios en medio de los hombres. Eso es lo que nosotros conmemoramos cada 25 de diciembre y podrá surgirnos la controversia de repente con algunos de nuestros hermanos cristianos de otras denominaciones sobre la fecha en que probablemente se dio el suceso, pero la Iglesia, más que celebrar la fecha, es celebrar el acontecimiento del nacimiento de Jesucristo, a quien consideramos el Hijo de Dios, a Dios hecho hombre, y que quiere participar de toda la dimensión humana, de toda la dimensión de la vida humana, incluso de la muerte. Muy bien, interesante. En este caso vamos a establecer una realidad que nos hace vernos muy mal en el entorno de las demás naciones, en este caso de la celebración. Armas de fuego para conmemorar o celebrar el nacimiento del niño Jesús, explosivos con pólvora, con explosivos mortales, alcoholismo y tabaco. ¿Cómo podemos hacer para que eso no tenga que ver o no siga teniendo que ver con la tradición, tomando en cuenta los daños irreparables que ha ocasionado a niños y adultos este comportamiento? Creo que nosotros tenemos que remitirnos, al sentido profundo y esencial de qué es la Navidad.
o qué conmemoramos nosotros con la Navidad? Si bien el acontecimiento del nacimiento de Jesucristo es ya hace más de 1900 años más o menos, Claro. Como acontecimiento histórico está muy lejos de nuestra realidad actual. Sin embargo, desde la Iglesia nosotros proponemos el actualizarlo y decimos que este mismo Hijo de Dios que se hizo un bebé en medio de una familia, nazca en nuestros corazones y que nos lleve a un cambio de vida. Sin embargo, recordemos que al par de toda esta dimensión de la fe que promueve la Iglesia, también va lo que pudiéramos llamar una especie de religiosidad popular. Es decir, lo que la gente escucha, lo que la gente ve y que de repente con el pasar del tiempo se va desfigurando toda una muy buena noticia, porque el hecho de que Dios tenga una familia para nosotros es una noticia espectacular, que haya decidido tener papá, mamá y hacerse uno de nosotros y ser conocido como incluso un obrero de seriedad de él, ¿no? Es el hijo del carpintero. Entonces, todo eso se ha ido como desfigurando y se ha ido perdiendo y solamente se ha ido quedando, por decirlo así, elementos externos y superficiales de lo que como cristianos nosotros celebramos de la Navidad, que tiene que ver primero con una celebración de este misterio recordado a partir de las Sagradas Escrituras, luego con una celebración que involucra a toda una comunidad de creyentes que se reúnen precisamente para actualizar este acontecimiento del nacimiento de Cristo, y luego se convierte en una realidad familiar, pues estamos invitados precisamente a que esa familia de hace casi 2000 años en Nazaret se actualice también en nuestras propias familias y donde se lleven adelante muchos valores en nuestra sociedad, entre ellos el amor, la solidaridad y también la capacidad que nosotros tenemos de hacerle frente a tantas y tantas dificultades que se le pueden presentar a una familia. Y si nosotros nos atenemos pues al testimonio de las Sagradas Escrituras, nos vamos a encontrar que María y José también tienen sus dificultades como las tienen ahora muchas familias. Entonces, alrededor de todo eso se promueve dentro de la Iglesia Católica el mensaje de la Navidad. O sea, la fe en este Dios que se ha hecho hombre para compartir nuestras vicisitudes, para compartir nuestra vida y que invita también a promover toda una serie de valores, pero que desafortunadamente con el paso del tiempo se ha dado importancia a otras cosas, elementos que usted ya nos mencionaba. Hablar de Adviento es bueno también para que los católicos vayamos entendiendo cuando hablamos de primer domingo de Adviento, segundo domingo de Adviento y el último, tercer domingo de Adviento, que fue justamente este último. ¿Qué se entiende? ¿Qué debemos nosotros interpretar como católicos y el pueblo de Dios cuando nos referimos a la temporada de Adviento? Así como tiene que ver mucho la preparación para recibir al Salvador o celebrar la Pascua, celebrar la resurrección de Jesucristo como su mayor triunfo como Dios, pues la Iglesia también en su praxis, en su fe, dijo, bueno, celebramos el acontecimiento de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también vamos a celebrar su nacimiento. Y así como nos preparamos para vivir una Pascua, para vivir una Semana Santa, también podemos prepararnos para vivir una Santa Navidad. Entonces se propone desde la Iglesia toda la simbología y todo el itinerario de la fe, del Adviento, que Adviento significa esperar la venida de alguien. En este caso nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, cuando también conmemoramos su venida en la humildad de un pesebre, su venida en la humildad de una familia. Entonces todo este tiempo que nosotros denominamos los 4 domingos anteriores al día 24 y 25 de diciembre, junto con todos los días que engloba ese mes, pues invita más que todo a la conversión, a cambiar actitudes, que ese día 24 o ese día 25 de diciembre no me encuentren como me ha encontrado otros años. 33 años después de su existencia aquí en este mundo terrenal reconfirmado, Él decidió entregarse, atendiendo el plan de Dios para la salvación de su creación y la salvación de todos y cada uno de los que pertenecemos justamente a ella. En este momento, Padre,
las situaciones que se están viviendo de antivalores, de cualquier tipo de desatinos, siento yo que se parecen mucho a aquella época, hace más de 2017 años o 1900 años, que su padre decidió enviarlo a él para ver cómo realmente rescataba la creación de Dios. ¿Cómo siente usted como sacerdote, que son 20 años en el seminario para llegar a ordenarse, el ambiente que se está viviendo? Porque se insiste que Él vendrá de regreso, pero vendrá en espíritu o vendrá en carne y hueso, como en su momento estuvo entre nosotros. Pues nosotros pensamos que vendrá poderoso y en gloria. En gloria. Es decir, ya generando toda una transformación cósmica. Eso es lo que como iglesia nosotros pensamos. Pero para asumir esa transformación cósmica, tiene que haber una transformación interior de cada uno. Y sobre todo, pues si queremos estar con Él. Nosotros pues propugnamos sí un Dios de amor, un Dios de misericordia, que perdona todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, pero también Él mismo nos ha dicho, estén preparados, porque el día que yo regrese va a ser un día para juicio y recabar pues precisamente como lo muestran algunas de sus parábolas que le llamamos en la iglesia escatológicas, ¿no? Es decir, las que se refieren al final de los tiempos, porque si una creación ha iniciado, tiene que llegar a un punto en el que culmine, ¿no? Y esa culminación es precisamente la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente en el primer domingo de Adviento, hace ya los primeros días del mes de diciembre, el día 2, el día 3, una de las invitaciones era estemos atentos, que las preocupaciones de la vida, que las borracheras, que los adulterios y que tantas otras situaciones que manchan nuestra dignidad humana estén alejadas completamente de nuestra vida, de nuestra práctica humana y nuestra práctica cristiana. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos. Cuando usted dijo que hay que verlo con humildad, Él nace en un pesebre, y si era el Hijo de Dios podía nacer en un palacio. Y en ese sentido, Él vino por los más sencillos, por los más humildes. En ese sentido, hace falta involucrarse en esta temporada en excesos alrededor de comenzar a consumir lo que de repente ni siquiera necesitan, aquellas comilonas sin límite que de repente hasta se subutilizan al final y hay que tirarlas por allí. Alguien decía, creo que en la última homilía se refería, si tienes 2 túnicas, tienes que deshacerte de una. Y entonces lo que están mandándonos a hacer es que realmente lo que no necesitemos en alguna medida lo podamos compartir, pero no necesariamente creo que nos manda a buscar generar compromisos económicos y no sé qué cosas más para poder, hoy no tengo para esta Navidad cómo obsequiarle el juguetito que Carlitos ha querido siempre, no tengo cómo comprarle los estrenos, tenemos dificultades para realizar la cena. ¿Qué le aconseja usted a esa gente que está en una situación de calamidad económica para que también pueda sentirse bien y no mal por esta celebración? Precisamente ese es el sentido de la Navidad. Pensar, ¿por quién celebramos la Navidad o este tiempo, este día 24 o este día 25 de diciembre? ¿Quién es el protagonista? ¿O quiénes son los protagonistas? Pues, como le decía, si hablamos de la Navidad, de que Jesucristo nació en el mundo, ¿y de qué manera nació? En un pesebre pobre junto con su papá y su mamá, como migrantes, porque ellos se tuvieron que mover de la ciudad donde vivían para ir a participar de un censo que el imperio de turno, el imperio romano, había organizado en Jerusalén, en Galilea, en Nazaret. Claro. Entonces, en el tiempo del nacimiento ellos se mueven. Claro. Y como peregrinos prácticamente en medio de muchas necesidades. Entonces, si usted dice, no tengo tantos recursos para compartir juguetes con mis hijos, no tengo tantos recursos para hacer una cena esplendorosa,
déjeme decirlo, usted no es el único que vivió o va a vivir su Navidad así. El mismo Señor Jesucristo lo vivió. Pero nosotros siempre promovemos también el compartir con los demás en este tiempo, pues según el relato del Evangelio de Mateo, no menciona 3, pero en la tradición nosotros lo hemos visto así, pero llegan unos hombres y comparte con él lo mejor que podían llevarle. ¿Cómo no? Ese muchachito que nace el 24 de diciembre a las 12 de la noche, solo hay 3 cosas que no puede hacer, entiendo yo. 1, mentirnos. 2, negarnos el perdón. Y 3, amarnos infinitamente sin ninguna reserva en cuanto a lo que nosotros... ¿Qué es lo que debemos poner para ser beneficiarios de esas 3 cosas que el Señor se propuso desde que vino, nació, se quedó aquí, regresó y está ahí pendiente de los otros? Pues lo primero, conocer la historia. Usted en estos minutos que llevamos pues platicando, usted me ha escuchado en varias ocasiones apelar, ¿no?, a la historia, a los testimonios que tenemos de cómo fue el nacimiento de Jesucristo. Sí. Y segundo, cómo dentro de nuestra bondad como seres humanos, nosotros estamos abiertos en muchas épocas del año a mostrar lo mejor, a compartir lo mejor con los demás, y que a veces no necesariamente es algo material, sino un abrazo, un beso, unas palabras de cariño, una sonrisa. Y si yo siempre recuerdo de mis navidades de niño, ese momento en el que, dábamos el saludo de medianoche a toda la familia, pero también salíamos de nuestra casa para ir a abrazar al vecino, a la vecina, al amiguito, y sobre todo, en primer lugar, con aquellos con los que habíamos tenido dificultades durante el año. Mire qué interesante lo último que me acaba de decir. Ahora nos tenemos que refugiar, cerrar todas las celosías, porque en el momento en que se aproximan las 5 para las 12 o 15, comienza la explosión, no de alegría, sino de pólvora sin límite, explosivos y demás, y hay que tener mucho cuidado de no ser víctima de ese flagelo. Justamente eso es lo que vamos a tratar en el segundo segmento, que vamos a conversar con el padre Alex Ramos. Interesante es decirle que allá por el año 2000 a 2004, le comentaba, pues se emitió una ordenanza a solicitud de la Iglesia Católica para la Navidad sin pólvora, y eso generó cualquier cantidad de beneficios, sobre todo para salvaguardar la integridad física y la vida de los niños. No nos cambien, porque mortero le destroza la lengua y 2 dedos a una menor. No fue allá donde están el ejército ese de los islámicos, los ISIS, que se están tirando bombas y les echan incluso químicos a los niños. Aquí en Honduras ocurrió esto. Una niña de 5 años al fin de semana fue víctima de un explosivo que su inocencia la hizo llevárselo a su boquita, lo explosionó, le llevó la lengüita y no sé qué cosas más. ¿Qué les parece si en el segundo segmento analizamos esto con el padre Alex Ramos y vemos cómo revertimos esta comercialización y mercantilización de la pólvora, sin importar que el dinero que se están llevando a las bolsas de repente va manchado de sangre de niños inocentes? Ya regresamos, no nos cambien. Toma estos consejos para el ahorro de combustible. Llantas. Verifica que las llantas tengan la presión adecuada de aire, ya que de lo contrario consume más combustible. Velocidad. Mantener una velocidad constante evitando los acelerones, y así ahorrarás hasta un 7% en los combustibles. Temperatura. Evita cargar combustible en las horas de mayor calor para reducir su evaporación. Encendido. No mantengas el motor encendido e inactivo. Arranque. Cuando enciendas el vehículo, arranca de inmediato. No es necesario esperar a que se caliente. Rutas. Al planear tus rutas y programar tus salidas, puedes ahorrar de un 10% a un 35% de combustible. Honduras no produce petróleo, dependemos del precio internacional del combustible. Por eso debes tomar estas medidas. Prepárate.
Enciende la parrilla. Ahora mira cómo se cocina. Esa carne tiene un sabor diferente, pero no sabrás por qué hasta que conozcas el empaque MAP. Visita procarne.com/MAP para más información. Navidad con pólvora. Navidad sin pólvora. Cambiemos la pólvora por una Navidad feliz. Este es un mensaje de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio UCEM y RTV, la nueva imagen. Bien, señoras y señores, continuamos aquí. Para los que nos sintonizaron un poquito tarde, estamos con el padre Alex Ramos, recién ordenado en el pasado mes de septiembre, así que lo estamos estrenando aquí al padre. Y con mucho gusto nos entusiasma que esté ahí como asistente en lo que es la parroquia La Guadalupe, que está aquí en el sector norte, diríamos, de la ciudad. Sí. Barrio Morazán, no. Por ahí, cercano el barrio Morazán y La Granja. Es parte de las comunidades. Y la Florencia, Villa Florencia. Una herencia del proyecto que manejó en su momento tanto el padre Galachana, porque fue párroco ahí, y el obispo José Canales, que le enviamos un abrazo allá a Danlí, en donde está desempeñándose. Padre, estamos insistiendo en esto de la pólvora. Le decía, mortero le destroza la lengua y 2 dedos a una menor. ¿Tenía razón o no la Iglesia Católica de insistir en aquel momento del año 2002 del 2000 al 2004 más o menos, que fue el periodo de Óscar Eduardo Kilgore, que se emitió una ordenanza con propósito de que San Pedro Sula se desmarcaba del uso de la pólvora y por eso se estableció en San Pedro Sula la Navidad sin pólvora? Pero no logramos llegar a convencer a los alcaldes, el de Choloma, el de Lima y el de Villanueva, porque el problema es que cuando se dio la ley de municipalidades, le decía yo, se les dio una autonomía sobrada, casi sin límite a los alcaldes, y entonces el hecho de que en San Pedro Sula se haya establecido una ordenanza para no usar la pólvora y los explosivos, definitivamente solo fue para San Pedro Sula. Es de como que usted a su casa la mande a fumigar al 100% y elimine todas las plagas, pero de repente el veneno se diluye y comienzan las plagas a volver a entrar. Eso es exactamente lo que nos ha ocurrido. Hace falta entonces, ingeniero Leonel Ayala, usted que está de ministro de Gobernación y Población y Derechos Humanos, creo, una ley de aplicación nacional, como en Estados Unidos hay leyes de aplicación estatal, que son 54 estados, y hay leyes federales. De otra manera no vamos a poder ponernos de acuerdo. Las 3 fronteras, la frontera de Lima, la frontera de Villanueva y la frontera de Choloma, se convierten así en un mercado lineal para el comercio y el trueque de vender pólvora sin medida, indistintamente de que en la ciudad de San Pedro Sula hay una ordenanza vigente en el plan de árbitros que no permite eso. De hecho, hace unos días, 6, 8 días, RTV logró verificar y confirmar con nuestro departamento de prensa el decomiso de unos 7 millones de pólvora. Le estoy hablando de explosivos de 2-3 metros que si su vehículo por ahí lo tiene, le garantizo que puede salir de aquí de la comparecencia y no encontrarlo. Pero bueno,
Vamos a ver que el departamento de prensa de RTV está asociado a este proyecto de la USEM también, que es la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio. RTV y el departamento de prensa y Punto de Vista estamos haciendo lo posible, por lo menos llamar la atención y concientizar de que lo que estamos haciendo es indebido. ¿Qué es lo que dice una encuesta que han realizado el departamento de prensa en el transcurso de hoy aquí en la ciudad de San Pedro Sula sobre el uso de la pólvora? Vamos a ver. ¿Está usted de acuerdo con el uso o no de la pólvora para esta Navidad? Pólvora, cuando usted mira a todos los niños, es una maldición. Es mejor comprar frijoles, arroz. La gente que es estúpida. Uy, no me va a cortar por eso, ¿no? Pero hay mucha estupidez. Yo miro gente que gasta miles y miles y miles. Pero a la situación de la economía del país, el otro año van a empeñar todo. Pues entonces da tristeza ver los niños cuando pierden los dedos, la mano. Yo creo que también el gobierno y la municipalidad son aliados, porque ellos deberían de no permitir esa estupidez, pues no sé. Mejor los frijoles seguros y no es estupidez. No, porque hay muchos niños que por eso tienen hasta la vida han perdido muchos niños por encender una pólvora. Tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sí, a veces digo yo el que hace la pólvora, el que la vende, ¿verdad? Pero hay que saber a quién la va a vender, porque si la venden a un niño, eso está... Bueno, está contra todo ser humano, ¿va? Que pensamos, que razonamos. La pólvora, para los niños, no puede haber pólvora. Tienen que evitarlo. Tienen que ver cómo lo evitan. El cuidado que la madre tiene que tener. Tal vez y a un niño pequeño le da estrellitas o volcanes ahí, tienen que estar pendientes de los niños, porque la alegría de los cohetes es la Navidad. Para usted deberían de ser los adultos entonces que manipulen este tipo de artefactos. Y estar pendiente de los niños para que no se vayan a quemar y todo eso y les toca que reventar cohetes. Sí estoy de acuerdo. Por cierto, creo que lo que se aprueba como que disminuye el uso o es más o los padres están como más al tanto, ¿verdad? Miren, la Lima ya aprobaron, entonces creo que debería de aprobarse aquí también. Hay muchas cosas que los municipales los agarran y, ¿verdad? Hay muchos problemas también aquí abajito en el parque. Mira, el año pasado incendiaron una patrulla. Y todo eso se puede evitar si se aprueba. Desde el principio no estoy de acuerdo porque eso lo han prohibido, pero como siempre lo otorgan también, entonces nada están haciendo. Porque si multaran al vendedor y al mismo padre comprador, entonces ya mucha gente no gastaría innecesariamente en eso y evitaría problemas ya con los hijos, ¿verdad? Entonces prácticamente yo creo que la mayoría no está de acuerdo, pero como es la autoridad la misma que decide o no decide, entonces por eso siempre va a seguir eso. Señoras y señores, vamos a observar también, después de que hemos escuchado diversas opiniones, padre, alguna gente dice que los hombres, que sean los adultos los que manipulan la pólvora, es que el adulto también es vulnerable a perder sus brazos, a perder su rostro, a perder la vida. Si la cuestión es, ¿hay o no hay pólvora? Pues, o todos en la cama o todos en el piso. Pero no es que establezcamos que no, que la Navidad no es para los niños, la Navidad no es para los adultos y que los adultos hagan lo que quieran, pero es que como es algo contagioso porque la Navidad se celebra en familia. No es que los adultos, pero bueno, los adultos por un lado con el guaro y las bebidas embriagantes, los cigarrillos y las armas de fuego y demás, y los niños en medio, eso es lo que estamos tratando de ver cómo lo revertimos. Jefe de bomberos nos da opinión respecto al tema que está manejando como tema bandera RTV, Punto de Vista y la Universidad Evangélica Cristiana para llamar la atención de la población, sobre todo de la familia. Veamos qué es lo que nos dice el jefe de bomberos. Sí, el día de hoy pues estamos también lanzando, nosotros dimos una instrucción a nivel nacional donde estamos con esa parte de cero pólvora para nuestros niños, cero pólvora para nuestras niñas, porque no queremos que nuestros niños sigan siendo marcados por el desprendimiento de estos deditos. Acordémonos, y lamentablemente ahorita ya llevamos 8 niños, hay un niño que le desprendió su dedito, hay una niña que le estrelló un cohete en su carita, ya quedan ya marcados, cicatrizados, cicatrices que lo van a tener para toda la vida. Y cuando ya estén grandes, mamá, papá, le van a decir, ¿por qué no me cuidaste? Así que por favor, en esta Navidad no le demos cohetes a los niños. Si usted compró cohetes y lo va a reventar, hágalo usted mejor. Pero no ponga a nuestros niños, que ellos son niños que no saben lo que están haciendo y bueno,
creen de que tiran un cohete, no reventó, lo vuelven a agarrar y ahí es donde tenemos los problemas también, que muchos niños se les revientan en sus deditos. ¿Por qué? Porque vuelven a recoger estos cohetes. Bueno, señoras y señores, vamos a escuchar dos niños que expresan sobre todo su mensaje de reflexión y de cuidado al que los mismos niños deben someterse si los padres no los atienden en estos embelezos de celebraciones navideñas. Escuchemos a ver qué nos dicen estos niños. Hola, papás, nos compren pólvora a los niños porque miren qué ha pasado. Le estamos pidiendo al pueblo hondureño evitar el uso y manejo de pólvora, ya que hemos tenido muchos incidentes como quemaduras de tercer grado, mutilaciones y amputaciones. Por eso los bomberos infantiles les estamos recomendando al pueblo hondureño evitar el uso y manejo de pólvora. Cero pólvora y les deseamos una feliz Navidad. Bueno, ahora vamos a la capital de la República, en donde el doctor Carlos Flores, jefe de la sala de quemados del Hospital Escuela Universitario. Es muy probable que ahí esté el caso de esta niña que le explosionó un mortero en su boca, oiga bien, y perdió su lengüita y varios de sus dedos. Estamos llamando la atención, no sé cómo es posible que esto no lo manejemos como tema de interés general, de interés nacional. Ya que la jerga política se ha logrado diluir, metámonos a ver cómo salvamos los niños y cómo hacemos de manera diferente, civilizada, la celebración de estas fiestas. A ver qué es lo que nos dice el doctor Carlos Flores, del Departamento de Prensa de la capital de la República de RTV. Conversó con él, que es el jefe de la sala de quemados del Hospital Escuela Universitario. Bueno, tenemos niños procedentes de La Paz, niños procedentes de Comayagua, niños de Nacaome, niños de Choluteca, generalmente son del interior. Y es aquí donde se está promoviendo en este foro que también los alcaldes tengan cierto grado de responsabilidad de los niños que sean referidos de sus municipios hacia el Hospital Escuela o hacia el Hospital Nacional del Niño Quemado. Claro, hay sanciones, ya hay establecidas sanciones desde 10 hasta 50 salarios mínimos, y es aquí donde las leyes existen, solamente hay que hacerlas cumplir. Un llamado al Congreso Nacional que se emita una ley de responsabilidad obligatoria donde se penalice a todo aquel que le venda pólvora a un menor de edad. Con esa niña ya son 5, ¿no? Ya tenemos 8 niños quemados y un adulto. Ya hemos tenido hasta muertes. En comparación del año pasado es menor, pero faltan los días críticos. Bueno, vemos el día de ayer, después del partido, casi más de 30 minutos se escuchó pólvora en toda la ciudad. A pesar de haber una ordenanza municipal, se sigue traficando la pólvora de los lugares permitidos a los lugares no permitidos. ¿Cuáles son las repercusiones de la pólvora en la salud sin ser quemados las personas? Bueno, hablamos también de las enfermedades respiratorias. La pólvora es una sustancia deflagrante compuesto por nitrato de plata, carbono y azufre. Esto aumenta las infecciones respiratorias, y en un momento en el cual la CESAL, la Secretaría de Salud, está pasando una situación crítica, aparte de los gastos que son grandes en quemaduras por pólvora, se aumentan los casos de niños con enfermedades respiratorias. Así que hay que unirnos nuevamente, insisto, como sociedad, para evitar que se queme pólvora y seguir cuidando de nuestros niños. Un momentito. Dale una llamada ahí. Vamos a ir entonces a una breve pausa. El tema es, no se oye, padre, si tomamos en cuenta que quien lanzó la alerta desde hace ya unos 15 años fue la Iglesia Católica, y poco a poco eso se ha ido revirtiendo, y ahora pues está prevaleciendo el paganismo, el mercantilismo y el comercio sin límite, no importando que lo que vamos a llevarnos a la bolsa ya va manchado de sangre, dolor y luto de la familia hondureña con esa cuestión de los cohetes en la Navidad. Breve pausa, ya regresamos.
Se entra en vigor un nuevo incremento a los precios de la gasolina y el diésel en Panamá. El precio del combustible está por las nubes. En California ya rebasa los $4 por galón. Generará escaladas en los precios de los combustibles a nivel interno. El galón cuesta cerca de $4. El alza a los combustibles no solo es en Honduras, sino en el mundo entero. Esto se debe a veces por los cambios climáticos, conflictos armados en las zonas petroleras, situaciones políticas e incluso accidentes en las refinerías. Todo esto influye en los precios del petróleo y las alzas o bajas no dependen de Honduras. Honduras no produce petróleo, dependemos del precio internacional del combustible y estos afectan el precio de la energía. Prepárate. Enciende la parrilla. Ahora mira cómo se cocina. Esa carne tiene un sabor diferente, pero no sabrás por qué hasta que conozcas el empaque MAP. Visita procarne.com, pleca MAP para más información. Navidad con pólvora. Navidad sin pólvora. Cambiemos la pólvora por una Navidad feliz. Este es un mensaje de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio USEM y RTV, la nueva imagen. Continuamos aquí con el padre Jaime Ramos, ¿no? Perdón, Alex Ramos. Y estamos observando todo este trayecto en relación a esta campaña de RTV, punto de vista, el departamento de prensa de RTV, el punto de vista, y la USEM, que es la Universidad Evangélica Cristiana, a la cual también pertenece esta compañía televisora. Vean, les voy a leer una nota rápidamente para que establezcamos a ver el no se oye, padre, porque definitivamente se ha revertido. Yo no sé si es que la bendita ordenanza perdió vigencia o fue derogada, porque no hemos conseguido igualmente. El departamento de prensa ha tratado de hablar con el alcalde, de hablar con los funcionarios aquí en San Pedro Sula, y aparentemente allí hay una disposición mordaza que solo el alcalde puede expresarse sobre esos temas. Ahí me van a disculpar, pero eso es así. Vean ustedes la nota que les voy a leer, que es fresquita, es de ayer. Mortero le destroza la lengua, me estoy exagerando, y 2 dedos a una menor de apenas 5 años. El presidente de la Fundación de Niños Quemados, Fundaniken, Omar Mejía, informó ayer que el número de niños quemados subió a 8. Y esto que no ha empezado la jerga todavía. Comentó que el pasado sábado llegó una niña de apenas 5 años procedente del municipio de Namasihue, en el departamento de Valle, con quemaduras en la boca por pólvora. Santo Dios. O sea que esta niña, su inocencia, yo no sé si tendría dulces el mortero que se llevó a la boca para que le explosionara en su boquita. Vea, padre, ¿cómo es posible, preguntan, que una niña de 5 años se meta un cohete dentro de su boquita? Algo de dulce puede haber tenido, solo eso falta que les hayan puesto dulces para que los niños caigan en esta horrible trampa. Prácticamente la lengua y el techo del paladar están destruidos. Oiga bien el daño. Es penoso ver
que estos niños lleguen mutilados, sin dedos ni manos, lamentó el especialista de la Fundación de los Niños Quemados, el doctor Omar Mejía. Mejía señaló que ayer, o sea, el fin de semana, a las 01 de la mañana, llegó otro menor de 15 años con una mano prácticamente mutilada. Hoy a las 6:06 de la mañana entró el equipo de la Fundación de Niños Quemados para operarlo. Dice que el Estado no tiene respuesta para este tipo de flagelos, padre. Me confieso y le digo, no puedo entender. No tiene el Estado respuesta para este flagelo que pareciera que a nadie le importa. Y cuando yo le digo él no se oye, padre, es tremendo, porque a ustedes hay que escucharlos, hay que tomarles la palabra y ya hay que respetarles pues la opinión. Cuando aquí, allá por el año 2000 al 2004, la administración de Óscar Eduardo Kilgore se emitió una ordenanza y prevaleció la Navidad sin pólvora. Pasó el periodo de don Óscar Kilgore y el segundo el periodo del alcalde que continuó, y aparentemente pues de ahí en adelante se ha venido desconociendo esa ordenanza, indistintamente que me aseguran a mí que está en el plan de arbitrios. ¿Qué mensaje podemos mandar, padre, en este sentido? Creo que esta voz no solamente la ha llevado adelante la Iglesia Católica, creo que otros organismos que se ven afectados, en este caso por la atención no solamente a los niños, sino también a algunos adultos que han sufrido lesiones en los últimos años por este tema de la pólvora, han levantado su voz también. Claro. Los bomberos, el personal de los hospitales públicos, que sabemos que también es una fecha que la que se quiere pasar con la familia, pero algunos tienen que hacer guardia en nuestros centros de salud, desafortunadamente algunos en situaciones de atención precaria ya, sí, para poder atender estos accidentes y estos descuidos, porque algunos es por cuestión de descuido, no estar pendiente de los niños al momento de tener esta celebración, o también no tener esa conciencia de no comprar cosas, que lleven más bien en el detrimento de la economía familiar, como lo mencionaban algunos de los hermanos que escuchábamos en la encuesta que realizaron de opinión, que vaya también en detrimento de la salud. Entonces no solamente la Iglesia ha levantado su voz sobre esto, también las autoridades a través de la ley, que son los encargados de llevar estas iniciativas adelante, pero a veces nosotros también, nuestra falta de conciencia o nuestra forma habitual de celebrar, en este caso la Navidad, nos lleva incluso a generar contrabando, qué sé yo, porque aunque haya una ordenanza que nos diga no puede comprar ni vender pólvora, pero usted escucha en las noches de 24 o los días anteriores, la noche del 24 y los días subsiguientes, cómo hay explosiones de morteros, de cohetes que llamamos nosotros y todo lo relacionado con elementos de la pólvora. Entonces somos nosotros también que a veces no acatamos no solamente la ley, sino un llamado a cuidar nuestra integridad física, a cuidar la integridad física de los demás. Bueno, interesante también, fíjese que aquí hay organismos de derechos humanos que andan 24 horas defendiendo aquí, defendiendo allá, y yo no he escuchado un manifiesto de los organismos de derechos humanos, ni en esta temporada que ponemos en alto riesgo la existencia, la parte de integridad física y la vida de los niños y de los adultos. No sé, estos defensores de derechos humanos, y los niños los tienen contemplados como humanos o como qué. Es una cosa inentendible, pues. Entonces, que nosotros no estamos también en contra y entendemos que ese es un modus vivendi, es una forma de vida de centenares de miles de personas. Fíjese que estamos tratando de manejar el tema y llamar la atención en una ciudad que se supone estamos en una ciudad en donde la mayoría hemos entendido mejor las cosas en comparación a cuando venimos de nuestros pueblos. Pero esto en el interior del país, vea, esos cohetes de vara que se les da para lanzarlos
Y esa vara se viene y le garantizo que es bien difícil que se salve alguien si esa vara le entra por su cabeza. Luego, esas bombas que le llaman cebollas y todos esos. El tema, vea ese, padre. Ese es un explosivo destructivo, pues. Entonces, además, si es algo que atenta contra la seguridad de los bienes y de las personas y de la salud de los ciudadanos, algo tenemos que hacer antes de llegar a la Nochebuena. Y de repente para la próxima Navidad o otras celebraciones, pues tratar de hacer conciencia en el Estado de que en primer lugar tenga respuesta para este tipo de flagelos, que si es que la parte mercader y comercial prevalece por encima de la vida y la integridad física y de los bienes de las personas, pues hombre, tenemos que entender que así es por disposición de ellos, pero tampoco lo vamos a aceptar como válido. Una brevísima pausa, ya regresamos. Yo tengo un temita aquí que es para ya cerrar con el padre esta parte del tratamiento que le estamos dando a esta campaña de la Navidad sin pólvora. El renacimiento, diríamos nosotros, de la Navidad sin pólvora a través de RTV, Punto de Vista y la USEM, la Universidad Evangélica Cristiana Nuevo Milenio. La última pausa, ya regresamos. No nos cambien. Toma estos consejos para el ahorro de combustible. Llantas. Verifica que las llantas tengan la presión adecuada de aire, ya que de lo contrario consume más combustible. Velocidad. Mantener una velocidad constante evitando los acelerones y así ahorrarás hasta un 7% en los combustibles. Temperatura. Evita cargar combustible en las horas de mayor calor para reducir su evaporación. Encendido. No mantengas el motor encendido e inactivo. Arranque. Cuando enciendas el vehículo, arranca de inmediato. No es necesario esperar a que se caliente. Rutas. Al planear tus rutas y programar tus salidas, puedes ahorrar de un 10% a un 35% de combustible. Honduras no produce petróleo, dependemos del precio internacional del combustible. Por eso debes tomar estas medidas. Prepárate. Enciende la parrilla. Ahora mira cómo se cocina. Esa carne tiene un sabor diferente, pero no sabrás por qué hasta que conozcas el empaque MAP. Visita procarne.com, pleca MAP para más información. Bueno, ya en la recta final de esta nueva edición de lo que es la campaña de una Navidad sin pólvora, que se propone llamar la atención y así lo estamos logrando. RTV, la Universidad Evangélica Cristiana Nuevo Milenio y Punto de Vista. Padre, para cerrar tenemos unos 8 o 10 minutos. Leía por ahí un libro, le decía yo, que se refería, así hablan los dioses sobre el idiotismo colectivo. Dicen que el consumismo es lo que más se parece al idiotismo. Y al decir verdad, pareciera que el consumismo es lo que atrapa a la gente sencilla y compran incluso explosivos y cosas así sin importarles que hasta pueden atentar contra su vida misma y no digamos la de los niños. Entonces, ya para cerrar, el idiotismo y el consumismo de verdad podríamos definir, atentan realmente contra la fe cristiana. Definitivamente que sí. Creo que el engranaje, por decirlo así, actual de comercio, de propaganda y publicidad, pues nos están vendiendo la idea de que nuestra felicidad depende
de lo que nosotros compremos o de cuántas cosas tengo. Creo que habrá escuchado usted el famoso dicho, ¿no? De tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Entonces, creo que uno tiene que saber identificar en su ser cuáles son los valores fundamentales, cuáles son mis principios. Y en función de eso, pues, tener una vida que tenga lo necesario para asumirla con dignidad, para llevarla con dignidad, pero que me evite los excesos o que me ayude más bien a pensar, bueno, lo que gano en mi trabajo, el salario, el sueldo que gano en mi trabajo, ¿en qué lo tengo que invertir? Yo recuerdo que en mi casa, pues mis papás tenían la posibilidad de, al menos en ciertas ocasiones del año, pues comprarnos el estreno, comprarnos algún juguete para nuestra recreación, comprar siempre los alimentos necesarios, pero dentro de esa lista nunca estuvo la pólvora. Incluso mi papá siempre estuvo pendiente de nosotros, que tanto mis hermanos como yo... ¿El licor? Pues alguna que otra, bueno, pero cerveza, con moderación. Pero con moderación. Y no para la familia. Era y compartir para los adultos, ¿no? Claro. Pero en el caso de la pólvora siempre estuvieron pendientes: hijo, cuidado, no ande levantando nada de lo que usted encuentra en la calle. Si un amiguito suyo está reventando cohetes por allí, pues aléjese, no esté tan cerca, porque de repente el que lo lanzó cayó cerca de donde usted y la herida va a ser para usted. Claro. Entonces, creo que ahí entra entonces una cuestión más de valores fundamentales de la familia. El cuidado que puedan tener los padres sobre los hijos, en este caso conmigo y con mis hermanos lo tuvieron. No voy a negar que de repente uno es travieso y como niño pues se arriesga algunas cosas, ¿no? Y se quiere involucrar en todo este ambiente, pero al menos sí, no recuerdo que dentro de mi familia hubiese una iniciativa para primero comprar pólvora y después ir a reventarla, porque mi papá decía también: en mejores cosas podemos invertir este dinero. Y quemar pólvora es quemar dinero, lo decía yo. ¿Cómo es posible que tengamos una crisis y que ante los ojos del mundo nos estemos viendo como el país más pobre de los pobres, y en el momento que viene una celebración de esta naturaleza nos dedicamos a quemar el dinero? Yo creo que tendríamos nosotros... ¿Qué comportamiento más controversial, no? Sí, nosotros tendríamos que poner a trabajar nuestra mente y nuestra creatividad para encontrar una forma más humana incluso de poder encaminar, de poder canalizar, sería la palabra correcta, toda esta felicidad producto de la Navidad. Sí. Ahora, padre, es importante desmarcar a los adultos de la celebración del 24. La Nochebuena es para los niños, entiendo yo. Aunque los adultos deben de involucrarse, pero aquí hay un desplazamiento. Los hogares se convierten en odiosas cantinas en donde se ingesta el alcohol de todas las marcas y de todos los diríamos, productos, sin mencionar nombres ni demás, pero es increíble cómo se va creando ese entorno dramático y de altísimo riesgo, que mientras los padres están ingiriendo cualquier cantidad de bebidas embriagantes, vienen los niños, toman la cajetilla de cigarrillo, encienden el cigarrillo y se van a entretenerse también lanzando cohetillos, encendiéndolos con el cigarrillo. Y lo no menos delicado, y que nos hace ver como minusválidos mentales a los hondureños, sobre todo los que lo hacen, es sacar un arma de fuego y comenzar a dispararla al aire. Tanto en la Nochebuena como en el 31, nada de eso tiene que ver con la visión de nuestra iglesia y de lo que nos manda el cristianismo en esta época tan bella, que es cuando tenemos que conmemorar el nacimiento de ese niño que nuestro Padre Celestial lo mandó con ese plan divino de salvación para promover la paz, el amor y la justicia, que todavía está pendiente de que se cumpla, Padre. Le dejo unos minutitos ahí para que haga el cierre, Padre, tal vez una oración, no sé cómo, para llamar la atención, porque no nos queda de otra. Encomendémonos a Él, porque de aquí al 24, que es el lunes, pues, y luego que viene el otro lunes, que es 31,
hay muy poco espacio para que la autoridad pueda reaccionar, o de repente por ahí reaccionan y se toman algunas medidas que vayan más allá del libertinaje en que se ha caído en la parte comercial y mercantil del uso de la pólvora en estas temporadas. Yo quisiera aconsejarles dos cosas. La primera, la mejor cosa que podemos hacer nosotros para evitar accidentes es la prevención. Usted no quiere que ninguno en su familia sufra quemaduras por pólvora, no compre pólvora. No compre pólvora. Esté pendiente de sus niños, porque también el hecho de que usted no compre pólvora no quiere decir que no haya otro al par, un vecino, un amigo que no la haya comprado y no se la haga llegar también a sus hijos, de repente como una forma de compartir también. Pero prevención ante todo. Cumplimiento también de las leyes que nuestras autoridades ponen a disposición para que nosotros tengamos un ambiente de paz y armonía, porque esto de la pólvora, ya lo decía el médico del hospital escuela, ¿no? Sí. Que atiende a las personas con quemaduras y lesiones graves a causa de la pólvora, que también es uno de los factores que generan mayores enfermedades respiratorias, el aumento en las enfermedades respiratorias. Y sumado a eso, pues la cantidad de basura, nosotros como iglesia durante todo este año hemos estado promoviendo, cuidemos más el ambiente, cuidemos más la creación, el humo, la cantidad de papelillo, cuidar la casa común. Claro. Y también la contaminación sonora. Sí, que es horrible. Que no lo habíamos tocado y que también es otro tema que va junto allí. Otro valor agregado. Explosión tras explosión tras explosión y termina a las 2, 3 de la mañana aturdido y casi sordo. Como la contaminación ambiental también, yo apuesto que más de 1, 2, 3, 4, 5 seres humanos han muerto por asfixia y no nos hemos dado cuenta. Una persona que tiene rinitis alérgica, por ejemplo, y comienza a absorber ese humo que es contaminante, que es tóxico, de repente a saber cuántos se han ido también por eso. Bien, señoras y señores, ya llegamos al final, padre. Qué gusto. Yo ahora estaba revisando la noche de ayer y el día de hoy, los invito. De las 50 corbatas que tenía, solo puedo usar 5. Oiga bien qué bonito. Agarré un paquete y lo voy a llevar a unos amigos que trabajan y les exigen corbata. Usted por ahí tiene unas camisas que solo están de adorno o más bien incomodando el ropero. Revíselas y trate de compartir. Como dijo él, si tienes una túnica de más, comparte con el que no la tiene. Comparte con el que no la tiene. Y algo más, leí por ahí un artículo impactante para esto de la comilona sin límite, además de la ingesta alcohólica. Decía por ahí un artículo que analizaron y midieron el despilfarro de los alimentos, el derroche de alimentos que hacemos durante el año. Y no digamos en esta temporada que se multiplica por 5. Dicen que con solo que nosotros repartamos ese alimento que ya no lo podemos consumir porque nos hartamos, nadie en el mundo padecería de hambre. ¿Qué le parece? Bien, padre, le agradecemos y queda cordialmente invitado para que cuando sintamos la necesidad de conversar y manejar estos temas espiritualmente hablando, pues si la Iglesia Católica y demás tendencias, bueno, las otras tendencias cristianas no celebran esta temporada, no es porque nos hubiese encantado también tener la opinión de ellos. Con permiso, esta es RTV, la nueva imagen de Honduras, trasladando mensajes de interés humano y sobre todo con mucho respeto y admiración para nosotros que como pueblo merecemos un mejor destino y una mejor suerte. Hasta luego, volvemos pronto.